Orain bigarren mailarekin jarraituko dugu, etenaldia eta gero indar berritua gaude, orduan hori bigarren maila honetan landuko duguna da jardunbide egokien adibideak, horretarako lau gonbidatu ditugu, arlo desberdinekoak, eta bakoitzak aurkeztuko du zenbait proiektu edo zenbait lana egin direnak bai prebentzioko zerbitzuetan edo enpresetan zuzenean. Bueno, tal y como estaba diciendo, ahora vamos a seguir con la segunda mesa. En esta lo que vamos a presentar son ya ejemplos de buenas prácticas que ya se han llevado a cabo tanto por servicios de prevención como por empresas, y para ello tenemos 4 invitados. Entre ellos tenemos a Jon Alberdi Canillas, que es médico de empresa que trabaja en Ulma. Luego tenemos a Yagoba, que viene de la Fundación San Prudencio, que es el director de la fundación. Tenemos a Silvia Sarroca, que es médica del trabajo, responsable de los servicios médicos de HP España y Portugal. Y también a Noelia Mas Torrecillas, que también es médico especialista en medicina del trabajo, que trabaja en Osartén y nos va a dar la visión del servicio de prevención mancomunado. Iniciamos entonces con Jon. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko a Osalan por la invitación. Bueno, pues cuando vi un poco el título de la mesa da un poco de vértigo, ¿no? Unos ejemplos de buenas prácticas, cuando hablamos de ello a veces no somos conscientes de las cosas que hacemos, y cuando das un paso a un lado y analizas lo que haces, pues te das cuenta que también haces cosas buenas por el personal trabajador y que son parte de sentirte orgulloso también de la empresa en la que trabajas, ¿no? Un poco por poner en contexto quiénes somos y cuál es un poco nuestro modelo, es un poco diferente. Grupo Ulma es un grupo cooperativo industrial de más de 64 años de historia, con un fuerte arraigo comarcal, como veis ahí en la imagen, organizado a través de 9 negocios independientes, pero con un único proyecto socioempresarial. Entonces, bueno, de los 9 negocios que tenemos, estarían, pues, entre otros, Ulma Architectural Solutions, Ulma Construcción, Ulma Forja, Ulma Agrícola, Ulma Packaging, Ulma Handling Systems, Ulma Lifting Solutions, Ulma Embedded Solutions y Ulma Conveyor Systems. Son 9 negocios diferentes, y tenemos un siguiente negocio también que no es una cooperativa como tal, que es Ulma Medical Technologies, que se dedica a la imagen a través de inteligencia artificial, a imagen médica, principalmente en la especialidad de oftalmología. Os digo todos estos datos porque al final el hecho de ser 9 empresas dentro del mismo grupo pues también genera que el perfil de personas que lo componen también sea diferente. Trabajamos en más de 81 países dentro del mundo, y bueno, el hecho de que haya tantos perfiles también genera pues diferencias. El año pasado se batió el récord de ventas en la historia de Ulma, que fueron más de 1.100 millones, que batía el récord previo del año 2022, y esto os lo cuento porque a veces nos olvidamos que cuando las empresas van mal existen riesgos psicosociales por este motivo, pero a veces cuando las cosas van muy bien también se genera mayor presión y a veces no lo pensamos, y generan también que haya factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros desde el Servicio Médico tenemos en cuenta estas cosas también. Somos un servicio médico propio dentro de un servicio de prevención mancomunado que es Osarten. Somos 5 personas, 2 médicos especialistas, 2 enfermeras del trabajo y una médico general. Los 5 damos servicio a todas las personas que componemos Ulma, en este caso, ¿no? 5.600 personas en todo el territorio español. Dentro de las cosas buenas que tiene ser una cooperativa también, dentro de nuestro modelo, pues cabe la posibilidad también de que las personas socias a los distintos negocios tengan la posibilidad de acceder al cuadro médico de Lagunaro. Esto genera también que los seguimientos que se hagan a través de especialistas pues sean más ágiles o más rápidos que a través de Osakidetza, que ahora mismo, pues la verdad que con todo el problema que tenemos en el mundo, pues está bastante colapsado. Entonces, genera también esa capacidad de poder entrar en este sistema. Además, el Servicio Médico de Ulma también puede, un poco un modelo diferente, puede dar bajas también por contingencias comunes. Esto para mí es un punto a favor, en nuestro caso, porque primero los trabajadores tienen la posibilidad de acceder a nuestra consulta de una manera rápida en el mismo día o a través de nuestros teléfonos y comentar lo que necesiten, con lo cual el seguimiento de los pacientes pues, se hace más sencillo.
Entonces, una vez entendido cómo está nuestro modelo establecido, que podemos dar también bajas por contingencia común, si entendiéramos el bienestar laboral, o así lo he querido ver yo un poco analizando la jornada, como un castillo de naipes, las barajas normalmente tienen 4 palos, aquí tendríamos muchísimos palos más, haciendo un símil, pero bueno, eligiendo 4 por ser un poco más cuadrados, podríamos enumerar pues, los compañeros, la relación con los mandos, la carga de trabajo, y me parece muy importante también las experiencias previas que ha tenido la persona, porque 2 personas no afrontan un problema de la misma manera y en situaciones similares no generan el mismo problema. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta también. Cuando vemos el castillo, lo que primero que tenemos que hacer, que tenemos hecho nosotros, es ver cómo está formado el castillo de naipes. Qué factores son los que están en la base, cuáles están arriba, en qué proporción están puestas estas cartas, digamos, y para ello utilizamos el método SICOP de Osarten para hacer la evaluación de riesgos, que es un modelo pues, adaptado al entorno cooperativo, ¿no? Entonces, una vez ya sabidas cuáles son las cartas con las que jugamos, pues lo que tenemos nosotros en nuestro caso, tenemos la posibilidad de hacer el seguimiento de los trabajadores en consulta. Cuando una persona tiene algún problema en alguno de estos palos, digamos, se convierte en una persona que es un trabajador especialmente sensible. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ir viendo este proceso y poder poner medidas de manera precoz. Entonces, yo creo que esto también es un punto positivo en nuestro sistema, porque a veces frenamos el proceso de generación, este proceso degenerativo del paciente en un primer momento, con lo cual evitamos que llegue a un tercer nivel, que es cuando ya el trabajador especialmente sensible se ha convertido en trabajador enfermo. Este seguimiento lo hacemos a través de muchos modelos. Muchas veces cuando vienen a consulta, pues directamente nos exponen el problema que tienen y entonces ya pues podemos poner medidas o hablar con las personas que tengamos que hablar en función del caso particular. Pero en otras veces nos acuden muchas veces porque acuden con problemas diferentes. Hoy es una amigdalitis, mañana es cefalea, al día siguiente tengo el estómago mal. Y estas cosas que a veces ves de manera repetitiva, a veces te hacen pensar en que igual hay un problema detrás que no está saliendo a la luz. Entonces, sí que en este caso tenemos claras estas cosas e intentamos tirar un poco del hilo. Hablamos con las personas, les preguntamos por qué están viniendo de consulta, ¿hay algo más, aparte de lo que me estás contando, que esté generando esta tranquilidad en ti? Y bueno, a veces ponemos medidas, intermediamos con mandos, ponemos medidas organizativas. Y cuando a veces no llegamos porque la persona no ha venido o no nos hemos dado cuenta de ninguno de los factores que entramos dentro del circuito, pues ya la persona puede que esté enferma y requiera de una incapacidad temporal en este caso. Entonces, aquí sí que podríamos dar nosotros las bajas. La mayor parte de los trabajadores de ULMA acuden a nosotros a por la baja por la cercanía, la facilidad y porque ya sabemos de dónde viene el problema, conocemos a los mandos, conocemos a todo el mundo, ponemos cara a todas las personas que están dentro de este sistema, con lo cual el retorno después de que la persona haya estado de baja por un problema psicosocial no es un proceso estático, de que la persona acuda a ti con unos informes, te tenga que contar todo y no sepas de dónde venga y tengas que historiar todo. Realmente ya sabes. Es un proceso dinámico en el que ya sabes cuál es su historia médica laboral. Sabes de dónde procede, sabes con quién ha tenido conflicto o no, sabes por qué ha sido el conflicto, sabes cuál de estos palos de los naipes ha sido el que principalmente ha sido el causante del problema y entonces puedes poner medidas de una manera más rápida. Es mucho más ágil el reconocimiento médico tras una IT, en nuestro caso, es mucho más ágil y más rápido porque conocemos ya cuál es el problema que le ha traído a la persona. Incluso a través de la inspección médica Lagunaro tenemos informes que le llevan a la inspección de manera periódica, pues, en función del diagnóstico, 2, 3, 4 semanas, y llevan los informes del especialista. Con lo cual, nosotros tenemos la visión desde el punto de vista de la empresa, conocemos su ambiente laboral, sus factores, digamos, laborales, conocemos cuál es su proceso en su historia, conocemos cuál es la parte médica que nos facilita el trabajador, y además tenemos la información de la parte de inspección de Lagunaro, con lo cual tenemos una imagen global de todo lo que se ha producido en este asunto. Y yo creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos, porque en este proceso dinámico de ir siguiendo a la persona, vamos también formando a la persona a tomar decisiones. Vamos guiando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, para que no le planteen un alta y digan, ahora voy a trabajar y cómo voy a trabajar. No hemos planteado de qué manera, ni cuándo voy a trabajar, ni con quién voy a trabajar, ni cómo. Entonces, otra de las cosas buenas que tiene formar parte de una cooperativa es que existe la figura de las altas parciales.
Recientemente en prensa se ha hablado también de otra denominación, que creo que era bajas flexibles. Bueno, es un poco, es un concepto similar, pero realmente muchas veces es promovido por el propio trabajador, que te dice, oye, pues igual puedo trabajar en vez de 8 horas, puedo trabajar 4 y hacer una reincorporación paulatina. Podemos, depende de cómo haya sido el reconocimiento médico, qué tratamiento tome el paciente, pues aparte limitarle, excluir ciertas tareas de mayor o menor riesgo. Pero yo creo que la figura de las altas parciales es un beneficio sobre todo para la persona trabajadora, porque facilita una reincorporación más cómoda. Si tiene un seguimiento por parte de un especialista, psicología, psiquiatría, facilita que la persona la acompañe también en el proceso, con lo cual creo que es un punto bastante a favor. Realmente la cercanía que tenemos desde el Servicio Médico de Ulma, al ser de un valle muy pequeñito, la mayor parte de la gente trabaja en la zona, con lo cual nos ponen cara y nosotros les ponemos cara y nombre a todos, con lo cual yo creo que la relación médico-paciente que se genera en nuestra empresa es muy importante, porque genera que la persona tenga confianza en el servicio médico, confíe en nosotros y sepa que le queremos ayudar en todo momento. A veces mi compañero, el doctor Miquel Uña, siempre comenta que nuestro objetivo tiene que ser que la persona no enferme en el trabajo y, si puede ser, que salga mejor de lo que entró. Esa es un poco la visión que tiene mi compañero, y yo creo que es un poco lo que tenemos que buscar también, ¿no? Ir a por el 10, porque si vamos a por el 7 nos vamos a quedar en un 4. Entonces tenemos que ir siempre a la perfección. Y luego, pues bueno, lo más importante, que ya han comentado los compañeros previamente, es que la confianza en la dirección en la prevención tiene que ser fundamental. En nuestro caso tenemos la suerte que la dirección apuesta firmemente por todos los ámbitos de la prevención, confía plenamente en el servicio médico, genera todo tipo de planes de promoción que les proponemos. Incluso una de mis compañeras, la doctora Quiñez Zumeta, también está siendo formada en psicología, en un grado de psicología promovido por la empresa, con lo cual creo que en nuestro sistema particular todos somos conscientes de que, como hemos visto en datos, cada vez hay más bajas por motivos de esfera mental, cada vez tenemos más absentismo por este motivo, y creo que tenemos que hacer cosas para mejorar. Nosotros seguimos en proceso de mejora, como todos, y la verdad que aprendiendo mucho de lo que está diciendo. Muy bien. Muchas gracias por tu exposición. Ahora pasamos con Yagoba, que nos va a exponer también su programa desde la Fundación San Prudencio. Hola, buenos días, Egunon, a todos y a todas. En primer lugar, pues dar las gracias a Osalan, Lourdes, Inés, Maite y su equipo, de darnos la oportunidad, pues, de explicar qué es lo que estamos haciendo en este campo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba antes Maite, ¿no? Nosotros siempre hemos entendido que la fase de datos y diagnósticos ya estaba superada, tenemos información más que suficiente para empezar a actuar, y Psicolan, que es el servicio que ideamos y lanzamos el año pasado entre nuestras empresas, pues pretende ser eso, una propuesta de acción, ¿eh? Ya toca hacer cosas, ¿no? Por hacer un poco contexto, nosotros el Servicio de Prevención Mancomunado ya tiene 25 años de historia, y a lo largo de este tiempo, que de manera muy temprana, con el tema de la evaluación de riesgos psicosociales, ya nos pareció algo que era importante y que tenía que formar parte de la evaluación de riesgos de la empresa, sí que nos dimos cuenta que a lo largo de los años, pues esa evaluación que entregábamos, pues en muchos casos era un pisapapeles o se guardaba en el cajón, ¿no? Y se hacía sobre todo para el cumplimiento, lo que yo llamo el cumplimiento, y al final pues se quedaba en eso, ¿no? Tengo la evaluación y yo ya he cumplido, ¿no? Entre otras cosas también porque la información que reflejaba pues es compleja, y es compleja de entender para las empresas, ¿no? Y además hay miedo. ¿Y esto cómo lo hago, no? Y además, tú que eres el técnico de prevención, me vas a decir cómo tengo que organizarme yo la empresa. Es decir, el contexto en el cual se presenta la evaluación es complicado de entender. Yo solo entiendo que la dirección diga, joder, esto que es un fregado guapo, encima me vienes tú a decir que aquí la carga mental es alta. Joder, claro, pues que aquí se viene a trabajar, ¿no? Como he escuchado tantas veces, ¿no? O me vas a decir tú cómo tengo que organizarme yo. Entonces, el contexto era complejo, ¿no? Y entonces veíamos que pues no lográbamos lo que queríamos realmente, que se entrase en esa fase sobre todo más cualitativa, poder escuchar y poder bueno, proponer medidas, aunque fuesen sencillas, pero para avanzar en una mejora de la salud
o la reducción de los factores de riesgo psicoemocional. Y en ese contexto dijimos, oye, seguimos viendo que a pesar de las medidas y el apoyo que estamos haciendo con las empresas, se producen daño para la salud de la plantilla, ¿no? Y dijimos, oye, pues vamos a ver si somos capaces de ofrecer algo, de hacer algo, una propuesta de acción para abordar esta problemática y mejorar la salud psicoemocional de las personas trabajadoras. Bueno, y después de 2 años de trabajo a nivel de idea y luego también de pilotaje con varias empresas, pues bueno, construimos este servicio que se llama Psicolan, que lanzamos el año pasado y que, bueno, os voy a contar brevemente de qué se trata, aunque me centraré más en los temas del retorno, ¿no? Para nosotros hay 3 campos donde yo siempre he dicho que o se hacía poco o no se hacía nada, y a mí me sorprendía, ¿no? Uno es en la parte preventiva, en lo que yo llamo el se veía venir. Yo iba a las empresas y de repente te encontrabas con fulanito o menganita que, no, es que está de baja. Ya, sí, es que se veía venir, y a mí me llevaba a los demonios, porque como prevencionista, que muchas veces tenemos que estar contemplando lo que no se ve venir, resulta que lo que se ve venir no somos capaces de hacer nada, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues algo tenemos que hacer para adelantarnos al se veía venir, ¿no? Y así, pues lo que hicimos es, nosotros contamos con un equipo de 3 psicólogas y un psicólogo, donde las empresas que se adhieren a este servicio, toda la plantilla conoce, tiene un número de teléfono y un email donde, si sienten que está pasando un mal momento, al otro lado le van a atender y le van a citar para hacer una sesión de valoración y evaluar cuál es su situación. Nosotros abordamos los trastornos mentales no graves, ansiedad, depresión, estrés, crisis vitales, insomnios, que es, bueno, donde se concentra una gran parte de la problemática, ¿no? Y a partir de ahí, si encaja con que tiene una patología o una situación que merece la pena intervenir, pues se inician las sesiones de intervención. Desde que una persona llama hasta que tiene a su psicólogo o psicóloga disponible, pues nosotros puede ser una semana. Si esa persona trabajadora va al médico de cabecera, pues son varios meses hasta que le atienden. Mientras tanto, ¿qué va a suceder? Pues como digo yo, la pastillita y la salud pues va a empeorar y su recuperación va a ser pues más compleja, ¿no? Entonces, ese para nosotros es el gran campo y donde ponemos especial foco en Psicolan. Luego hay un segundo campo que es el de, pues no hemos llegado a tiempo, se ha quebrado la salud y lo que queremos es devolver la funcionalidad laboral cuanto antes. Sabemos y está demostrado que una persona trabajando recupera antes y mejor su salud y debemos generar un entorno en la empresa adaptando su puesto de trabajo para procurar que se den las situaciones que de alguna manera terapéuticamente sean favorables para que esa persona vuelva al trabajo. Y es lo que hacemos en este otro gran campo. Cogemos a la persona, se interviene con ella y lo que comentabas, ¿no?, del alta parcial, que es una buena práctica que tenéis en las cooperativas, que lamentablemente no existe para el resto, nosotros le llamamos altas de colores. ¿Por qué le llamamos altas de colores? Porque ahora mismo la película es en blanco y negro, o una persona está de baja o está de alta. Si está de baja no puede hacer nada y si está de alta la empresa va a entender que ya está y vuelve y hace todo lo que hacía. ¿No podemos dar color a esto? Pues nosotros creíamos que sí y lo estamos consiguiendo. ¿Cómo conseguimos esto? Pues desde la voluntariedad de las partes. Cuando a nivel terapéutico el psicólogo o la psicóloga determina que la persona, el paciente, está preparado para volver al trabajo, pero es necesario hacer una adaptación al puesto, pues lo que hacemos es hablar con la empresa para adaptar ese puesto. Porque sabemos que esa reincorporación al trabajo en unas condiciones delimitadas, pues va a favorecer la recuperación. Por lo tanto, es una ventaja para todas las partes. Esto, desde luego, es desde la voluntariedad. No se puede obligar a nadie. Si el paciente no quiere, no va a suceder, y si la empresa no quiere, pues no va a suceder. Pero nos estamos encontrando que sucede, y por lo tanto, esto pues ya lo estamos haciendo. Nosotros, aquí veréis una figura que llamamos CAS, que es Coordinador de Apoyo a la Salud. Una figura, la de la coordinación, que comentaba Maite, y creo que hay mucho por hacer desde el punto de vista del sistema de coordinarnos más entre todos los agentes que participamos en un proceso de este tipo, ¿no? Nosotros conocemos las tareas del puesto de trabajo, conocemos los riesgos a los que está expuesto la persona trabajadora, conocemos su estado de salud, por vigilancia de la salud, y, lógicamente, la psicóloga o el psicólogo conoce cuál es su situación desde el punto de vista de salud psicoemocional. Todo esto lo coordinamos, lo unimos y lo conectamos con la empresa. ¿Por qué? Porque así vamos a procurar que toda la información
la maneje una única persona que va a tener esa capacidad de interlocutar con la empresa y determinar qué condiciones son las favorables para que esa persona se pueda reincorporar sin estar todavía, digamos, recuperado completamente, y vamos a poder hacer que esa persona pues, acorte esa baja laboral y, por lo tanto, recuperar la funcionalidad laboral cuanto antes. Y luego, lógicamente, está esa baja ya muy larga, pues que no hemos llegado a tiempo o la persona trabajadora pues no ha querido participar en nuestro servicio, y lo que sí que hacemos ahí, nosotros nos inspiramos en la guía NICE británica de retorno al trabajo, y ahí lo que hacemos es un seguimiento intensivo, también adaptar el puesto si hay lugar, para minimizar el riesgo de que haya recaídas y que, por lo tanto, se entra en ese bucle que a veces nos encontramos de personas que están constantemente de alta y de baja. ¿Por qué? Porque seguramente, evidentemente, los factores de riesgo pues, no han variado, ¿no? Respecto a otras cuestiones generales que se han comentado, nosotros no distinguimos el origen del problema de salud emocional de la persona trabajadora. Puede tener origen laboral o personal. Lo que estamos viendo es que en torno al 50% de los casos tienen un origen mixto, es decir, hay una parte laboral y hay una parte personal, ¿no? Y luego pues, se reparte entre puramente laboral y puramente, digamos, personal, ¿no? Pero como sabemos que en ambas situaciones impactan el desempeño laboral, pues nosotros no lo distinguimos, ¿no? Otro elemento para nosotros muy importante es que la empresa tiene que tener la evaluación de riesgos psicosociales hecha, y no de hace mucho, sino reciente. ¿Por qué? Porque si el valor añadido que queremos dar es ver si hay factores de riesgo que ya están produciendo daño en determinadas personas de la plantilla, si podemos vincular esa situación que ha generado el daño con factores de riesgo psicosocial, nosotros vamos a proponer a la empresa intervenir sobre ellos, porque es que si no, solo nos quedaríamos en la parte reactiva, ¿no? Yo intuía, y luego la realidad nos está dando la razón, que siendo esto una prevención terciaria, al final podía tener impacto en una primaria, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Os podía contar casos de empresas concretas. Creo que tenemos ahora 28 empresas importantes de Vitoria, con las que ya llevamos tiempo trabajando, y os puedo contar casos concretos. Una empresa con 3 personas que han pasado por nuestro servicio, y que, bueno, pues esa situación que referían estaba muy vinculada, por ejemplo, a trabajar en el turno de noche. Bueno, pues después de hablarlo esto con la empresa, pues la empresa ha decidido que a los mayores de 60 años les va a quitar del turno de noche. Bueno, pues lo que ha sido una prevención, ¿no?, terciaria, pues ha hecho que... Porque claro, cuando entregamos una evaluación de riesgos psicosociales, lo comentaba antes, es muy difícil para la dirección interpretar eso y saber qué impacto va a tener un desarrollo de eso. Pero cuando tú le cuentas que ya tiene 3 personas de una determinada área que por el hecho de trabajar de noche tienen ese daño, pues lo que nos encontramos es que ya te escuchan, porque ya es algo concreto, ya no son pájaros y flores, ya entiende que si hace algo ahí va a tener un retorno, ¿no? Y por lo tanto va a generar pues una reducción del absentismo y por lo tanto, ¿no? Entonces eso lo ve. Yo sinceramente todos los casos que hemos tenido, la empresa ha sido... También es cierto que toda empresa que entra en el servicio ya parte de que tiene una sensibilidad, y quiere hacer cosas, ¿no? Pero eso ya nos los encontramos. La pandemia ayudó muchísimo, para nosotros aprovechamos la oportunidad, porque la pandemia ha ayudado mucho a que haya empresas que ya quieran hacer algo, ¿no? Y luego es cierto que en Álava en concreto, que es lo que más conozco yo, pues Osalan y la inspección está haciendo una gran labor también de concienciación en las empresas, y ya hay sanciones de la inspección vinculado a tener una evaluación de riesgos psicosociales pero no tener un plan de acción, y esto también ayuda, ¿no? Y también ayuda. Ya es hora pues que a esto también se le dé la importancia que tiene, ¿no? Más elementos para nosotros importantes. La implicación de los comités de empresa, los comités de salud y los delegados o delegadas de prevención. Nosotros, si en una empresa que existe comité, esto no lo aprueba el comité, este servicio no lo vamos a prestar. ¿Por qué? Porque entendemos que la implicación de la parte social es determinante, y para nosotros son unos aliados fundamentales, porque uno de los problemas que tenemos es la cuestión del estigma. Todavía hablar en según qué empresas, de según qué sectores, lo de hablar de salud mental, pues es que estás chiflado, ¿no? Por eso nosotros hablamos más de salud psicoemocional, que es una palabra como que parece más amable, ¿no?
y eso es muy importante que se entienda que lo que a nosotros nos persigue es la mejora de la salud de la persona trabajadora y nada más. Por eso garantizamos la confidencialidad, la neutralidad, la imparcialidad, que son elementos determinantes para que consigamos que las personas trabajadoras pues, decidan participar en el proyecto, ¿no? Otro apunte que estamos consiguiendo desde el punto de vista de la coordinación, que ya veis que esta es relativamente más fácil de hacer, es con atención primaria. Nuestro equipo de psicólogos y psicólogas, si hay lugar, se ponen en contacto con el médico de atención primaria y hablan y para, por ejemplo, decir, oye, mira, dale una semanita de baja, pero dale el alta. Nuestro equipo de psicólogos hacen informes que están a disposición del médico de atención primaria y dile, oye, estamos controlando esto, vamos a hacer esta cosa con la empresa o tal otra, y eso también da tranquilidad al médico de atención primaria para decir, oye, venga, te voy a dar el alta porque sé que estás con un control, que estás con una supervisión y lo que se va a hacer forma parte de la terapia. ¿Resultados que estamos consiguiendo? Pues creo que está en torno a los 100 casos que hemos tratado ya en estos casi 2 años que llevamos del programa. Lógicamente, este programa es absolutamente voluntario, lo paga la empresa, no puede venir la persona trabajadora y decir que lo paga ella, lo tiene que pagar la empresa. En torno, digamos, las causas por las que vienen es, en primer lugar, el trastorno adaptativo mixto, que se llama, es un poco de ansiedad, un poco de depresión, y luego, pues, depresión y ansiedad, ¿no? Nos estamos encontrando casos que nos esperábamos encontrar y otros muchos que no. Por ejemplo, uno que a mí me ha llamado mucho la atención, y con esto igual ya termino, es muchas veces los problemas que son puramente de relaciones laborales se evidencian en forma de una baja laboral de este tipo, ¿no? Y son situaciones que normalmente se suelen enquistar y pasa mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues nos hemos encontrado un número significativo de casos donde se daba esta situación, ¿no? Bueno, pues hemos conseguido, digamos, no voy a decir mediar porque no es una palabra exacta lo que hacemos, pero sí comunicar, ¿no? Establecer vía de comunicación de un lado hacia el otro, pues para, bueno, conseguir superar ese tipo de situaciones. Lógicamente la confidencialidad es clave para nosotros y solo vamos a transmitir la información que el paciente pues, nos autorice. Y nada más, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Yagoba. Bueno, continuamos con Silvia Sarroca, que tal y como he dicho antes, trabaja en HP, tanto en España y Portugal, y nos va a explicar ahora su experiencia. Buen día. Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado. Para mí es una oportunidad atender a estas sesiones porque siempre aprendes algo. Yo, desde luego, estoy aquí para hablar desde el punto de vista de una multinacional. Voy también a poner en contexto un poco lo que es HP. HP es una empresa del sector tecnológico, es una empresa multinacional fundada en el año 1939 en California por 2 ingenieros, típico sueño americano. En el garaje de la casa de uno pues empezaron a hacer un oscilador de audio y el primer cliente fue Walt Disney, etcétera, ¿no? Actualmente HP pues, somos 60.000 empleados alrededor del mundo. HP actúa en 170 países aproximadamente. Proveemos 29.000 patentes, tenemos 29.000 patentes y bueno, es una de las 50 primeras empresas del Fortune, ¿no? Todo esto, que son números y números y números, implica, o lo que os quisiera transmitir es que HP desde su momento fundacional tiene una política de empresa importante en el que pone al empleado en el centro, ¿no? Por eso tenemos políticas corporativas, no políticas nacionales, por supuesto que las tenemos, pero también políticas corporativas de protección al empleado y lo que probablemente conoceréis como el HP Way, ¿no? El HP Way ha sido durante muchísimos años reconocido por muchas empresas de la manera de cómo relacionarse con el empleado, de bueno, la política de puertas abiertas que tiene la compañía y la política pues, de expresar
cualquier problema con total naturalidad, ¿vale? En España tenemos dos centros importantes, uno en Madrid y otro en Barcelona. Básicamente en Barcelona pues tenemos el centro de I+D más importante, los laboratorios más importantes que están fuera de Estados Unidos, con casi 3.000 empleados en Sant Cugat y con una plantilla altamente tecnificada y realmente muy joven, ¿no? Respecto al programa que os voy a presentar un poquito más tarde, pero sí quisiera hacer memoria o quisiera explicaros que nosotros desde el año 2011, ya hace bastante tiempo, implementamos lo que hemos ido llamando de diversas maneras durante los años, pero un programa de salud mental, 2011, hace ya muchos años. Y desde ese primer momento incorporamos un programa de vigilancia de la salud de los factores de riesgo psicosocial, ¿vale? Yo soy médico del trabajo y lo que no mido no me lo creo, así de claro. Yo necesito medir para que para poder tomar decisiones y determinaciones. En ese primer momento pues incorporamos un cuestionario de salud mental en los reconocimientos médicos. Este cuestionario ha ido evolucionando y ahora pues puedo decir orgullosamente que tenemos una herramienta propia para la detección de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, nosotros, a través de consulta médica, reconocimientos médicos o consulta psicológica, pues detectamos personas con patología mental, como decía el compañero, ansiedad, depresión, etcétera, y de ahí vamos tirando el hilo para atrás para buscar los factores de riesgo psicosocial. Esto pues implica una acción con el equipo de psicólogos que desde hace más de 15 años es siempre el mismo, es decir, un equipo de psicólogos que nos conoce bien, que habla nuestro idioma, que conoce nuestra organización, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí pues hemos sido capaces de extraer muchísimos datos. Hemos hecho prevención terciaria porque el 80% de las personas que participan en el programa de salud mental mejoran de su sintomatología, pero hemos sido capaces también de detectar los factores de riesgo psicosocial asociados a la tarea, es decir, prevención secundaria, y los hemos pasado a los departamentos con capacidad de decisión para que tomen las decisiones pertinentes, ¿vale? Este programa es totalmente gratuito, 24/7, tenemos un teléfono de urgencias, etcétera. O sea, se pone todo a disposición del empleado, ¿no? Y también, muy importante, también por lo que decía el compañero, la mayoría de cosas son mixtas. Lo que pasa en el trabajo te lo llevas a casa y lo de casa te lo llevas al trabajo, con lo cual incorporamos también el soporte a familias, ¿de acuerdo? Nosotros damos soporte a familiares de primer grado, también sin límite, porque, bueno, pues por intentar ayudar o solventar aquellas situaciones que realmente pueden ser muy estresantes. Bien, centrándome en lo que es la jornada de hoy, una parte de lo que es el programa de salud mental es lo que nosotros le llamamos el Welcome Again. Welcome ya es una palabra amable. Bienvenido, te estábamos esperando. Bienvenido o bienvenida. Bien. Y al final lo represento pues con un engranaje, ¿no? Porque al final también, como se ha dicho y se ha repetido aquí, es muy importante la colaboración entre las diferentes partes implicadas, ¿no? En este caso, pues bueno, el engranaje funciona no porque el servicio médico tenga la rueda más grande, sea más importante, sino porque el PowerPoint no me dejaba hacerlas de otra manera. Pero, así de claro. Pero bueno, que al final, en algunas ocasiones, el servicio médico tiene más preponderancia, en otras cosas el Departamento de Prevención de Riesgos, en otras cosas recursos humanos. Bien. Cuando una persona se incorpora después de una baja de larga duración por este motivo o por otros motivos, porque al final el esquema nos puede servir igualmente, pues bien, recursos humanos pues hace lo que se dice un aterrizaje suave, ¿no? También al hilo de lo que decíais vosotros, ¿no? O sea, si estás de baja no sirves y si estás apto ya para todo, ¿no? Entonces, lo que se hace pues bueno, es este aterrizaje suave, que de esto evidentemente se encarga recursos humanos,
humanos, nosotros somos una empresa que nosotros trabajamos por objetivos y evidentemente una persona que ha estado 8, 9, 10 meses fuera, hay que adaptar los objetivos, hay que bueno, pues, acordar un camino a seguir para los próximos meses. No se le puede exigir lo mismo a una persona que ha estado todo el año trabajando a una persona que ha estado fuera, ¿no? Y no hay que tenerlo en cuenta a la hora de las evaluaciones, a la hora del bonus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Recursos Humanos se encarga tanto de hablar con el manager o como de hablar con el empleado para evaluar qué necesidades puedes tener. ¿Qué te ha pasado? Puedes compartirlo, ¿no? Pues, oye, tengo una problemática porque, oye, pues, ¿te parece si pues te flexibilizamos la jornada, puedes trabajar más desde casa, puedes hacer teletrabajo, etcétera, ¿no? Se le da soporte hasta en cosas tan ínfimas como aquí tienes el soporte informático. O sea, no os podéis imaginar que en una multinacional, cuando desapareces 10 meses, no te funciona nada, nada. Llegas y eres poco menos que un alien, ¿no? Entonces, bueno, pues facilitar todas estas cosas, ¿no? Evidentemente, desde el servicio médico nosotros hacemos lo que nos toca. Primero, reconocimiento médico después de ausencia prolongada, donde ya se le ofrece entrar en el programa de soporte psicológico, tal como os he contado, y en el que tratamos de investigar los factores de riesgo psicosocial que pudieran estar asociados a la tarea. Y creedme cuando os digo que estos factores de riesgo casan perfectamente con la evaluación de riesgo psicosocial. Es que es exacto, ¿no? Y cada empresa tiene los suyos. Es decir, por ejemplo, en HP la sobrecarga cuantitativa no puntúa muy alto porque es un tipo de empleado altamente cualificado, como os he dicho, que está habituado a gestionar grandes cargas de trabajo, ¿no? Y no ese es el problema. A veces pues es comunicaciones en mal tono, falta o sea, conflicto de rol, el hecho de que muchos empleados no tienen una estructura física de compañeros de trabajo aquí, sino que son departamentos muy verticalizados y a lo mejor a tu jefe no lo has visto en tu vida, solamente a través de una pantalla, ¿no? Un jefe que a lo mejor no tiene la sensibilidad que tenemos aquí, ¿no? A lo mejor pues los españoles le damos importancia a unas cosas y a lo mejor los alemanes le dan importancia a otras, ¿no? Y tener esa sensibilidad pues a veces también causa problemas y roces, ¿vale? Entonces nosotros nos encargamos de gestionar todo esto, le ofrecemos también, por supuesto, como os he dicho, el soporte a la familia, cosa que ha sido tremendamente bien aceptada porque, bueno, adolescencias complicadas, trastornos alimentarios, etcétera, que, bueno, pues que evidentemente hace que esto, la persona no venga al trabajo de la misma manera, ¿de acuerdo? Y, desde luego, nuestra conexión con los compañeros de prevención de riesgos, es decir, nosotros somos parte del mismo departamento, obviamente. El departamento de prevención tiene la responsable de prevención de la parte técnica y la responsable médica, ¿no? Entonces, pues nosotros, digamos que comunicamos con prevención de riesgos laborales, pues a través de la categorización de estas personas como de especial sensibilidad o no, y con el procedimiento de aptitudes laborales, ¿no? Todo esto en un enfoque individualizado para tratar cada caso de manera individual, para que el empleado, que como os he dicho, para HP está en el centro, porque no nos equivoquemos, ¿no? O sea, cuando un empleado está bien, cuando una persona está bien, rindes el triple. O sea, en HP no fichamos, en HP, bueno, pues hay, en fin, instalaciones deportivas, etc. Todo este tipo de cosas, y al final hace pues que el empleado, bueno, pues cuando se puede organizar, porque el trabajo lo permite, tú te puedes organizar tu jornada laboral, pues al final los objetivos de rendimiento se cumplen, ¿no? Y bueno, me gustaría acabar con una frase que me ha acompañado siempre, ¿no? Estoy de acuerdo con los compañeros de lo que han dicho, ¿no? Pero yo no me olvido que soy médico del trabajo y que también una responsabilidad que tenemos es que la empresa pues sea productiva.
¿no? Es decir, claro, porque, oiga, usted tal, ¿no? Entonces yo siempre digo, y a mí es una frase que la pienso muchísimo, ¿no? Pero pienso que la conexión entre salud y trabajo es fundamental, porque si se pierde la salud, incluso se pierde la capacidad de trabajar. Muchas gracias. Vale, pues vamos ya con la cuarta ponencia, que se trata de Noelia Mas, tal y como he dicho antes, que viene desde Osarten y nos va a dar un poco la visión desde el Servicio de Prevención. Bueno, buenos días. Yo quería dar las gracias a Osalan por la invitación, a Osarten por haberme elegido en representación de todos mis compañeros médicos y enfermeros del trabajo, que trabajamos en Osarten. Y bueno, un poquito por poneros en lo que es Osarten, es una cooperativa, es un servicio de prevención mancomunado que promueve la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y fue creada en el 2001. Apareció en su origen en 1968 como Departamento de Salud Laboral de Lagunaro y ahora mismo tenemos unas 98 empresas asociadas y contamos con unos 24.000 personas trabajadoras. Yo dentro de Osarten pues llevo algunas cooperativas y os voy a explicar un poquito qué mecanismos tengo yo para facilitar la vuelta al trabajo a una persona que se reincorpora después de una baja prolongada por un motivo de salud. Como bien ha dicho mi compañera, nosotros ponemos siempre en el centro a la persona y de la mano de esa persona nos ponemos vigilancia de la salud, tanto la médica o médico como el enfermero o enfermera. Estamos con ella de la mano porque cuando se reincorpora lo primero que recibimos de la empresa es esa comunicación. Nos dice, bueno, tenemos una persona que se va a incorporar después de una baja prolongada. Nosotros llamamos a la persona trabajadora, nos ponemos en contacto con ella y bueno, pues en esa primera entrevista que es telefónica un poco pues le transmitimos esa tranquilidad, ¿no?, que queremos darle, esa seguridad, intentamos ser empáticos con ella, darle confianza y luego también concretamos una fecha para hacer el reconocimiento médico tras baja prolongada, una fecha que a ella le venga bien, le dejamos un poco que ponga el día. Yo tengo la suerte que trabajo in situ en las empresas que yo llevo. Entonces, claro, al estar en la empresa conozco a muchos trabajadores, conozco a los mandos, conozco a recursos humanos, conozco a los gerentes. Entonces, eso te da, pues cuando hablas por teléfono con esa persona ya te pone cara, porque ya ha ido al reconocimiento médico, porque ha ido a llevarte unos papeles después de una baja por otro motivo. Entonces, al ponerte cara, eso te da también una confianza de hablar con ella y transmitirle que a John le pasará lo mismo también, bueno, y a ti también, de que ya sabe quién eres, ¿no? y puede abrirse y contarte. Si quiere en esa primera entrevista, puede contarte. Yo siempre le pido autorización en esa llamada para que, si no me puede ella aportar los informes de la baja, donde sabré exactamente la patología, la medicación que toma, si me permite que yo me ponga en contacto con Lagunaro o con el médico, psiquiatra o psicólogo que le ha llevado el proceso y le ha llevado a la baja para que me aporte esos informes y así un poco reunir toda la información. Aparte de la información de los informes de la trabajadora, al estar en la empresa, como digo, que trabajar en una cooperativa para mí me da ese beneficio o esa suerte de que yo puedo ir al puesto de esta persona trabajadora, ver qué es lo que hace exactamente, quién es su mando, quiénes son sus compañeros, cuál es la carga de trabajo que tiene, los ritmos, dónde está ubicado, si tiene luz, si no tiene... O sea, ver un poco el entorno de esa persona y situarme un poco para cuando haga esa vuelta, cómo la va a hacer y qué puedo yo ahí en esa vuelta mejorar. Y luego nosotros en Osarten, como ha dicho John, tenemos una evaluación de riesgos psicosocial propia que la han hecho nuestros técnicos, que se llama SICOP. Dentro de esa parte de evaluación de riesgo psicosocial está la parte cuantitativa y luego la cualitativa, que es la cualitativa es una maravilla leerla porque los técnicos se sientan con la persona trabajadora y le hacen una entrevista individual, semiestructurada, de la que se saca mucha información. Cuando yo tengo una persona que vuelve
por una baja prolongada y yo veo el puesto de trabajo en el que está, me puedo ir a esa evaluación de riesgos y puedo ver qué riesgos psicosociales o qué factores de riesgos tiene ese puesto de trabajo en concreto. Entonces, tengo más información sobre la situación a la hora de volver. Además, tenemos la suerte que uno de nuestros técnicos es psicólogo, entonces, que está aquí, hoy aquí, y eso pues, nos ayuda muchísimo porque podemos preguntarle, oye, mira esto, lo otro, o sea, nos ayuda un montón. Una vez valoramos el puesto de trabajo, tenemos los informes y hemos visto la evaluación de riesgo psicosocial, pues ya citamos a la persona trabajadora. La persona viene y le hacemos un reconocimiento médico como si se tratase de cualquier otra patología tras baja prolongada. Hacemos una anamnesis en la que recogemos toda la información, preguntamos sobre los hábitos de esa persona, sobre el sueño, sobre la alimentación, sobre el ejercicio físico, sobre las relaciones sociales, que a mí me parece que son 4 pilares fundamentales en la salud de una persona y podemos también darle pautas a seguir, vemos qué medicación está tomando. Luego le pedimos siempre, bueno, yo le suelo pedir a esa persona cuando viene por primera vez después de una baja prolongada que me haga una valoración subjetiva de su estado de salud. De 0 a 10, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué? Porque yo la voy a ver después, la voy a ver al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Voy a hacer un seguimiento periódico de esta persona y le volveré a hacer la misma pregunta. Y al hacerle esa pregunta, y ella me dice, pues estoy en un 5, estoy en un 4, pues estoy en un 7, en un 8. Yo veo si ha habido mejoría y si lo que estamos nosotros haciendo funciona. Después también hacemos nosotros tenemos, igual que para otros riesgos como son las cargas, posturas forzadas, hay protocolos. Nosotros estamos diseñando ahora un protocolo psicosocial. Este protocolo, bueno, estamos fijándonos mucho en el SICOP 2023 que ha salido hace poco. Ese es un poco largo y arduo porque tiene muchísimos test. Entonces nosotros estamos empezando a coger los primeros y los utilizamos en ese reconocimiento médico. Pues le pasamos un test de ansiedad, un test de depresión, para valorar un poquito también cómo está esa persona. En Nosarten, en las empresas que yo llevo, las cooperativas que yo llevo, otra suerte que tengo es que cuentan con 2 servicios de ayuda externa. Uno es Stimulus. Stimulus es una asistencia sanitaria psicológica a la que tienen acceso los trabajadores, lo paga la empresa. Es un acceso 24 horas, 365 días. No solamente es para la persona trabajadora, también es para las personas que viven en su hogar, como decía Cristina, porque vemos que todo está vinculado para hijos, para pareja. Ellos eligen si quieren que sea un tratamiento, unas visitas presenciales, si quieren que sea vía telefónica, si quieren que sea online. Puede ser en el idioma local, se busca, porque está en toda España, entonces si quieren una persona que les hable en euskera, pues en euskera, o sea, como está en toda España, pues esta facilidad. Y bueno, pues es una terapia breve de no muchas sesiones donde se intenta pues eso, la mejoría psicológica de la persona trabajadora. Es si la persona que viene tras una baja prolongada no ha estado en tratamiento psicológico o ha estado simplemente en el médico que le ha estado dando medicación, nosotros podemos ofrecerle que vaya a Stimulus. También se lo podemos ofrecer antes, es decir, durante un reconocimiento médico normal, que detectamos que una persona está sufriendo ansiedad o está empezando con depresión y no está de baja, también le podemos ofrecer que llame a Stimulus. Bueno, la propia empresa se lo ofrece. Otra de las cosas con las que contamos, que es otro mecanismo que nos ayuda a la mejoría de la persona en la reincorporación, es Athlon. Tenemos empresas, las empresas que llevo yo, algunas tienen en la propia empresa este sistema, es un sistema de prevención y mantenimiento de lesiones osteomusculares. Muchas veces la patología de salud mental está asociada a la patología osteomuscular. Entonces, el poder ayudarle a una persona a mejorar esa patología también le hace estar más tranquila, estar más relajada y, bueno, le ayuda en su mejoría. Entonces, este sistema lo ofrece también las cooperativas en las que yo estoy y creemos que funciona pues, muy bien para la reincorporación. Una vez hemos valorado a la persona y le hemos hecho el reconocimiento médico con la exploración y todo,
decidimos si esta persona la vamos a considerar un trabajador especialmente sensible o no. Si le consideramos un trabajador especialmente sensible, eso se lo daremos a conocer a la empresa. Si esta persona en su vuelta a la reincorporación está mucho mejor, consideramos que no es sensible, le daremos una aptitud y siempre intentaremos adaptar el puesto a esa persona, con las limitaciones que haga falta. Pues como decía Yagoba, pues si por ejemplo está bien que le quitemos el turno nocturno de momento porque está tomando una medicación que le puede perjudicar o porque el turno nocturno, pues hablamos con la empresa para que no haga turno nocturno. Para que también lo del alta parcial que comentaba Jon, es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo el hablar con la médico de Lagunaro y proponer ese alta parcial, si no se la ha dado, que normalmente la dan, porque eso nos permite el que la persona vaya incorporándose poco a poco a su puesto de trabajo. Antes de que se incorpore esa persona, que hemos ido a ver el puesto y hemos hablado con el equipo y con el mando, les ponemos un poco también en situación de decirle, bueno, se va a incorporar una persona, está en un proceso de baja de larga duración y vamos a hacer que esa incorporación sea progresiva para que pueda incorporarse bien. Si veis que necesita apoyo, muchas veces si ha sido una baja larga, la empresa ya ha puesto en su lugar a otra persona. Pues le pedimos a la empresa que por favor esa persona que ha puesto en su lugar los primeros días esté de la mano de la que vuelve, pues para contrastar con ella, pues estaba haciendo esto, lo otro, o sea, de una manera que sea una vuelta acompañada y que la persona se sienta un poco segura y con confianza de que estamos ahí y de que le vamos a ayudar. Y luego, lo que sí que hacemos es, cuando la persona se incorpora, como mínimo en un mes la tenemos que volver a ver. La volvemos a valorar, volvemos a hablar con ella y vemos qué tal está y cómo ha evolucionado. Podemos ver el siguiente reconocimiento periódico, se puede hacer a los 3 meses, a los 6, a los 9, pero de alguna manera estar continuamente pendientes de esa incorporación, de cómo ha sido y qué tal se encuentra ella. Y en esos nuevos reconocimientos médicos periódicos que hacemos tras la reincorporación, volvemos a hacer la pregunta y de 0 a 10, ¿qué tal te encuentras? Para ver si realmente hay una mejoría, ver que ella si echa algo de menos, si a lo mejor no se siente fuerte para realizar tareas que antes sí hacía con seguridad y ahora no. O sea, de alguna manera es estar siempre acompañando a esa persona hasta que veamos que está bien o que ya no lo necesita y entonces, bueno, pues ya un poco le marcamos el reconocimiento periódico según los riesgos que tenga en su puesto de trabajo y ya está. Y bueno, pues un poquito os he explicado lo que hago yo con mis empresas. Y ya digo, yo tengo la suerte de trabajar con cooperativas y el mundo de la cooperativa pues para mí es un privilegio porque pues bueno, me permite estar allí a pie de cañón día tras día, me permite conocer al trabajador, a los mandos, recursos humanos, ir a los comités de seguridad y salud y contarles lo que estoy viendo. Bueno, me permite pues tener contacto con Lagunaro, lo de las altas parciales, utilizar otros mecanismos facilitadores pues como Stimulus, como Adlon. Y eso pues es una suerte. Muchas gracias. Bueno, en este foro de discusión hemos podido ver visiones diferentes, de experiencias diferentes en las que Yagoba abogaba un poco, ¿no?, de las ventajas de ser un servicio externo en el que también la confidencialidad, la confianza del personal trabajador se puede ver favorecida. Por otro lado, vemos también la visión, ¿no?, que el estar cercano a la empresa, estar dentro de la empresa, el conocer de tú a tú al personal trabajador también ayuda a que puedan confiar. Entonces, bueno, abrimos diferentes caminos para un mismo logro, que es que la persona recupere su estado de salud y pueda reincorporarse de una manera fácil y adaptada. Ahora, como muchas gracias a todos porque habéis cumplido perfectamente los tiempos marcados, entonces nos queda un espacio para preguntas. No sé si hay alguna pregunta en la sala dirigida a alguno de ellos. Allí tenemos una pregunta. El micro, por favor. Es que sin el micro las personas que están conectadas no te escuchan. Ahora te lo pasamos.
Hola, nada, simplemente quería dirigirme a John de Ulma, que te he entendido, igual te he entendido mal, que dais la baja directamente al personal trabajador, ¿es así? Sí. Si es así, ¿podrías un poco comentar cómo lo hacéis? Bueno, realmente la posibilidad que tiene el trabajador cuando precisa una incapacidad temporal, tiene la posibilidad de ir al médico de cabecera o a nuestro servicio médico. Tenemos la capacidad de dar la baja del mismo modo que le da el médico de cabecera. Entonces, generalmente vienen a nosotros porque al final van a ser atendidos más rápidamente, porque les vemos prácticamente en el día, y el seguimiento lo hacemos nosotros también. O sea, es, digamos, que el mismo sistema que el médico de cabecera, pero desde la propia empresa. Sí, sí. Sí, en este caso los dos representan al sector de cooperativas y ahí sí que tienen esa capacidad de poder dar altas bajas y las altas parciales, que es lo que han estado explicando hasta ahora. Que siempre en algunos foros hay, ¿no?, ese conflicto con las altas parciales, que hay gente que las ve como una gran ventaja porque hace que la persona, como habéis dicho, no pasa, ¿no?, del blanco al negro, no pasa de estar mal a estar al 100%, entonces puede incorporarse de una manera paulatina. Sí. Y luego a veces se oyen también, ¿no?, ideas de, bueno, os pregunto directamente, ¿la plantilla ve ventajas en esas altas o alguna vez siente que es como una manera de acelerar ese... En ningún caso. Yo los casos que suelo tener, generalmente, de hecho, vienen casi, vamos, impuestos, no impuestos, pero propuestos por ellos, por el personal trabajador, el que te dice, oye, pues igual se podría plantear el hecho de hacer una alta parcial, trabajar 4 horas, trabajar 6, hacer una progresión cada 2 semanas de 2 horas más. Si vemos que no está siendo buena la incorporación, se puede echar para atrás e incluso volver a una baja completa. Y de hecho, es que, es lo que os digo, la mayor parte de las veces es el propio trabajador el que te propone esa alta parcial, porque al final ellos se dan cuenta también. A ver, es mucho más fácil en un tema osteomuscular decir, voy a probar, porque no sé si voy a aguantar 8 horas. Pero en un tema de ámbito esferamental es más complicado determinar, ¿seré capaz de trabajar 8 horas? Entonces, hasta que no pruebas, no puedes saberlo. Entonces, yo creo que es un tema de cómo se plantea el alta parcial y que se plantee de una manera correcta y haciéndola entender al trabajador y explicándole en todo momento que el objetivo es volver a conseguir el bienestar de una manera correcta y progresiva, y no forzar a nadie a trabajar. Nosotros no solemos, el concepto de alta parcial que está puesto no está para forzar a nadie. O sea, es más un beneficio. Individualizado. Es individualizado y es para beneficio del propio trabajador. Vale, tenemos otra cuestión aquí en la sala. Uno se oye. Sí, quería matizar que no tanto el hecho de la incorporación progresiva, no tanto por ser cooperativa, como por ser una cooperativa que está integrada en el sistema lagunaro. Porque sabemos también que hay cooperativas que son autónomos, pero no están en el sistema lagunaro, o están en el régimen general de la seguridad social, o sea que no es tanto la forma jurídica de la empresa como que esté asociada a la empresa a un sistema específico complementario como lagunaro, en este caso. Vale, gracias por la aclaración. ¿Alguna otra cuestión en la sala? A ver, tenemos una pregunta que va dirigida a Noelia. Y dice, el procedimiento de vigilancia de salud, ¿cuándo lo iniciáis? ¿Quién les informa cuando hay una baja prolongada? Recursos humanos. Y hay otra pregunta que además lo comparte a alguna otra persona. ¿Y cómo saben si el proceso de baja es de carácter mental? A ver, la empresa a nosotros nos llega desde el Departamento de Recursos Humanos que una persona ha estado de baja y se va a incorporar. Cuando nosotros llamamos y nos ponemos en contacto con esa persona es cuando hablamos con ella y ella nos cuenta el motivo de la baja. Nosotros pedimos autorización a esa persona, que es lo que yo he dicho, es lo primero, para si nos quiere aportar los informes de la baja, como en cualquier otra patología, y si nos permite hablar con el médico que ha llevado la baja para ver cómo ha ido evolucionando. Pero en Recursos Humanos nosotros el proceso de vigilancia de la salud lo iniciamos como si se tratara de cualquier otra baja. O sea, la empresa nos informa cuando hay una persona de más de 60 días más o menos de baja, que se consideraría una baja prolongada, y nos dice, tenemos esta persona que se va a incorporar, no nos dice el motivo. Nosotros la llamamos y hablamos con ella. Y entonces es cuando sabemos el motivo de la baja.
Si fuese de osteomuscular o de otra cosa, pues haríamos otro tipo de reconocimiento médico, pero vamos, el procedimiento es el mismo. Yo sí que quería decir una cosa que, a ver, nosotros tenemos lo del alta parcial, pero a mí, por ejemplo, alguna compañera médica también especialista en vigilancia de la salud, que en su empresa no tienen lo del alta parcial porque trabajan para la Seguridad Social, y yo le digo, bueno, pues pregúntale a la persona trabajadora si tiene todavía días de vacaciones, habla con la empresa, oye, mira, a esta persona le quedan días de vacaciones, ¿podría incorporarse de una manera progresiva, poco a poco, pues a lo mejor como si fuera una jornada reducida, 4 horas, luego otras 4 horas? Entonces, yo creo que hay maneras de hacer que esa persona se reincorpore poco a poco, siempre y cuando pues un poco las partes estén de acuerdo, la persona y la empresa, pero sería cuestión de hablarlo. Claro, están preguntando si la reincorporación es parcial, si percibe el 100% del salario. Bueno, eso es algo que... eso, lo que diga el convenio. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? O de las que allí tenemos una. No te oyen los que están conectados. El problema es los que están conectados. Buenas, soy el doctor Rafael Lorús. Yo estoy un poco impresionado porque conozco bien el ULMA, conozco bien Lagunaro, porque he sido médico de cabecera en el Goierri. Estamos hablando de empresas pioneras. Me gustaría ver vuestra opinión con esta patología en pacientes, pues que sean otras empresas donde haya déficits, donde haya riesgo de pérdida de puesto de trabajo, donde sean pues contratos indefinidos no fijos, discontinuos. No es lo mismo, Evidentemente que no es lo mismo. Nosotros hemos planteado los modelos que tenemos con la historia que tenemos, como comentabas en nuestro caso, y nosotros me imagino que es lo mismo. No es tan fácil implantar de primeras este tipo de situaciones cuando no hay una cultura previa o la capacidad de implantarlos. Si lo que tú dices, si la temporalidad, si no eres fijo, si no eres socio o propietario de la cooperativa, no es lo mismo que puedas implantarlo, evidentemente. Estamos poniendo, al menos en mi caso, el ejemplo de mi cooperativa, que es esta. O sea, explico cuál es, no digo que sea mejor o peor, digo que es lo que hacemos que creemos que beneficiamos al paciente en este caso. Eroski también pertenece a Lagunaro cooperativa y creo que Eroski no tiene los mismos números. Es que cada empresa tendrá algo particular. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerlo, o sea, no es lo que estoy diciendo. Simplemente explico el modelo que hacemos nosotros en ULMA, porque sé que nos ha venido bien hasta ahora. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna que se haya hecho online? Bueno, pues como todavía nos quedan unos minutos, yo quería lanzar una a todos en general, y es, después de esta experiencia que ya lleváis, varios años, ¿no?, trabajando con estos sistemas de adaptación y de reincorporación, ¿cuáles son los retos que veis a futuro, ¿no?, que habéis ido viendo un poco qué funciona, qué no funciona, y qué cambios creéis que tendréis que ir incorporando, o cuál es vuestro reto? Bueno, no sé si me oye, sí. Pues retos hay muchos. Yo creo que esto es una maratón y estamos en el kilómetro 1. O sea, nos quedan muchísimas cosas para hacer. Yo lo que creo que más incidencia tenemos que seguir haciendo es convencer a las empresas de que esto es bueno. Pero es que es bueno hasta económicamente. Es decir, hay que explicar con datos que invertir en hacer este tipo de acciones es que se redunda en beneficio propio. La salud creo que es una de las cosas que podemos estar de acuerdo todos. Es un punto de encuentro, nosotros solemos decir, ¿no? Y la verdad que nuestra experiencia es que, bueno, cuando hay esa mínima sensibilidad por parte de la empresa, con los comités, con la parte social, con las personas trabajadoras, hablar de salud es hablar de beneficio para todas las partes. Entonces, creo que tenemos que seguir convenciendo a las empresas de que esto es importante, entre otras cosas, porque en Euskadi tenemos algunas características que van a influir negativamente en los próximos años, y uno de ellos es el envejecimiento de la población trabajadora.
tenemos una población cada vez más envejecida que tiene problemas y que tenemos que abordarlos. Luego tenemos otro problema con la juventud. Yo sé que hablar de esto es políticamente incorrecto, pero los datos y lo que vemos en las empresas es que este tipo de la salud psicoemocional está impactando de manera, vamos, predominante la gente joven. Y ahí pues también hay un reto, ¿no? Se está produciendo como una tormenta perfecta y las empresas que no aborden este tema pues van a tener problemas, pero problemas de competitividad, no van a tener problemas de absentismo. Si ahora nos quejamos del absentismo que hay, igual recordamos estos tiempos dentro de 5 o 8 años diciendo, joder, qué bien estábamos con la media de absentismo que teníamos ahora, ¿no? Que nos parece un disparate, y que es un disparate, ¿no? Entonces, o las empresas se ponen las pilas o van a tener problemas de competitividad en el futuro. Y hay que hablar, creo que también, en estos términos, porque es los términos en los que entienden las empresas. A mí me gustaría que, igual que en las empresas se hacen cursos, por ejemplo, de primeros auxilios, de formación en altura, de manejo de carretilla, que se implantara como obligatorio cursos de resolución de conflictos, prevención del estrés y que la gente estuviese formada, porque a nosotros no nos han formado en el colegio en eso, ni nos han formado en la vida en eso. Entonces, en el ambiente laboral, que pasas muchas horas de tu día y que tienes que lidiar pues, con estrés, con conflicto, con ansiedad o con problemas que te llevas de tu casa, si te ayudan a manejarlo y, por ejemplo, si tú tienes una mala relación con un mando o entre mandos o lo que sea, o incluso un líder, ¿no?, que tiene que saber liderar, tiene que saber apoyar, pues todo eso yo creo que haría falta que en las empresas se diesen también esos cursos. Nos ayudaría muchísimo, porque es que a mí me parece fundamental, forma parte de la salud de la persona y cada vez se está viendo más. Entonces me encantaría que fuéramos un poco hacia ahí, que hubiesen cursos que estuviesen, que fuesen obligatorios y además que en el tiempo se repitiesen para reciclar sobre eso. Me parece súper importante. Muchas cosas que piden ahí en los mandos de intermedios o mandos de los áreas de grupo, lo que sea, es cómo identifico que una persona trabajadora está mermando en su capacidad, cómo identifico antes de que ya vaya más, un poco ojo clínico, ¿no?, que llamamos en medicina, cómo puedo observar yo, qué tengo que observar yo para poder identificar que esa persona está decayendo emocionalmente, por un motivo laboral, porque baja su rendimiento laboral, porque tiene problemas con sus compañeros, con sus responsables, y es algo que nos piden también desde los propios mandos, formar a los mandos para no tener que llegar tarde, lo que decía Iago antes, ¿no? Llego tarde, pues llegar antes también. Nosotros, que también hacemos eso en Psicolán, cuando empezamos el abordaje en las empresas, lo que nos suelen decir los mandos es, claro, yo si veo a una persona que tiene el brazo escayolado, pues de una manera natural, pues le pregunto, ¿verdad? Es decir, todas las cuestiones, las patologías físicas son más fáciles de abordar y de preguntar. Pero claro, yo te veo ahí cabizbajo o cabizbaja y tal, y a ver si me meto donde no me llaman, ¿no? Entonces, eso sí que es un reto que nosotros pues tratamos de darle respuesta mediante formación, de cómo abordar, cómo preguntar, cómo acercarte, ¿no?, a la persona, porque es cierto que esas situaciones se dan. Yo es que no, ¿cómo hago, no? Veo a alguien que está mal, pero ¿cómo le abordo? ¿Cómo le digo, no? Que igual me manda a freír espárragos, ¿no? Entonces, esa parte pues es importante, es importante. Yo, por mi parte, lo que me gustaría decir son dos cosas, ¿no? Una, como retos, ¿no? Hemos pasado de tener la salud mental bajo tierra a que todo sea problemas mentales, ¿no? Entonces, hemos pasado, es la teoría del péndulo, ¿no?, de un lado a otro. Y tampoco es normal que estemos aquí, ¿vale? Porque no todo lo que le pasa a la gente tiene un origen, hay un uso y un abuso, ¿vale? Entonces, yo creo que en los próximos años esto se pondrá en donde toca, ¿no? Y también desde las empresas, y también voy a decir algo políticamente incorrecto, bueno, pues los servicios médicos también tenemos que tener mecanismos para detectar los casos que son fake, que también los hay.
¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hemos estado hablando aquí de incorporación de trastornos mentales calificados como, bueno, pues leves, ¿no? Que no lo son, pero leves, ¿no? Ansiedad, depresión y tal, pero desde luego reto para los próximos años es incorporar al puesto de trabajo patologías mentales graves. Pues, en fin, pues trastornos bipolares, esquizofrenias, etcétera. Esto es muy complicado. Esto, pues bueno, no hay una receta mágica y yo hablo con honestidad. Tenemos una empresa que habla claramente de este tema, que lo intenta, pero es muy difícil. Es muy difícil incorporar según qué tipo de perfiles sin caer, pues eso, en la estigmatización, pero por otro lado, pues son perfiles que a lo mejor ya no pueden cumplir con los objetivos que se marcaban. En fin, ¿cómo va a quedar todo esto en la más que previsible cambio en las incapacidades que te van a obligar, ¿no?, a hacer pues una adaptación de puesto de trabajo, ¿no? ¿Cómo adaptas un puesto de trabajo? Bueno, os comentaba el otro día, ¿no?, una persona con un trastorno bipolar que en caso propio de mi empresa, persona con trastorno bipolar que en época de depresión está de baja, perfecto, está de baja, y cuando se incorpora, si pasas a la fase de euforia, cuidado, porque el roto que puede hacer es tremendo. Esta persona pues gestiona un presupuesto de millones de euros. Me explico, ¿cómo se hace todo esto? Es muy difícil y de verdad que no sé, espero que la experiencia de los años también nos vaya marcando el camino para saber por dónde tirar, ¿no? También la aceptación de la sociedad, ¿no? El hecho de que vayamos creciendo, y así aprovecho para contestar a la pregunta súper interesante que nos ha hecho el doctor, ¿no? Es decir, tenemos que ir avanzando poco a poco, y las empresas que están haciendo cosas, pues tirar de las demás, y poco a poco, aunque se haga muy poco, pues vamos avanzando. Esto no es nada fácil, pero bueno, es un poco el camino a seguir. Bien, pues aquí cogemos un poco, ¿no?, esas ideas de cuáles pueden ser los retos, tal y como decía Noelia, ¿no?, la formación también a mandos intermedios, muchas veces uniendo con lo que antes decía Maite, se hace una actuación más reactiva cuando ya se ha encontrado un conflicto en la empresa, es cuando se plantean este tipo de formaciones para o resolverlo o que no se pueda volver a dar, pero quizás si esa formación fuese previa y estuviésemos haciendo una prevención primaria y se incorporase en la base, ahorraríamos ciertas situaciones que luego lo único que hacen es un menoscabo en la seguridad y la salud de las personas. Y con esto yo creo que podemos dar fin a esta segunda mesa y... ¡Ay, perdón, que tenemos algo más! Bueno, yo era más que nada dos cuestiones. Una, me ha sorprendido mucho y tengo que manifestar que no estaría de acuerdo, sobre todo en que haya que hacer cursos para las personas, que estos cursos lleguen a ser siquiera obligatorios, como planteabas, Noelia, porque me parece que de lo que tenemos que hablar es del riesgo psicosocial. Y el riesgo psicosocial es algo que afecta a la organización de la empresa. Y por lo tanto creo que es ahí donde tenemos que empezar a hacer las cosas. Primero, porque no están hechas. Y segundo, porque es una obligación legal el hacerlas. Que las adaptaciones de puesto de trabajo son también una obligación legal. Es decir, esto no es buenismo ni es dar no sé qué dádivas, ¿no? Son obligaciones. Por lo tanto, la primera obligación es la evaluación del riesgo psicosocial. Lo siguiente es arreglar los problemas organizacionales. Y después ya veremos si hay personas o no hay personas que pueden tener sus propios problemas, porque lo que no podemos hacer es mezclar salud mental con riesgo psicosocial, porque el riesgo psicosocial a veces lo que te da son dolores de tripas, otras veces son dolores de espalda. Y si no te enteras de esto, realmente el riesgo psicosocial va a estar pasando. Yo creo que hoy ha habido una cierta confusión, o al menos a mí me generaba mucha confusión,
el estar escuchando esta mezcla de que lo psicosocial va con lo mental. A veces sí, otras veces no. Por lo tanto, a mí me parece que una de las cuestiones que hay que trabajar, y mucho, es la vigilancia de la salud colectiva, y más en lo relativo a lo psicosocial. ¿Por qué? Porque de la vigilancia de la salud colectiva podremos ver cuál es la salud de esta empresa. Salud que sí se va a poder correlacionar y asociar con la organización del trabajo. Y creo que este es el primer paso que debe de dar una empresa. Saber si es una empresa generadora de problemas o es una empresa generadora de cierta salud o de cierto bienestar. Entonces, creo que habría que centrar mucho más las cosas en ese sentido. Y efectivamente hay una de las cuestiones que no se cumple, y está en el reglamento de los servicios de prevención, que no solamente es conocer cuando una persona ha tenido una baja larga, sino conocer todas las ausencias, que es lo que tiene como obligación la vigilancia de la salud, todas las ausencias, para poder correlacionar este estado de salud con algo de lo que puede estar pasando en la empresa. Luego cada cual, y en función de recursos que se pueden poner o no a disposición de las personas, podrá ocuparse y también quizá de esos otros problemas personales, etcétera, etcétera, que bueno, que también podrá tratarse. ¿Tanto desde la empresa? Pues no lo sé, pero desde luego la empresa, si algo tiene, es la obligación de adaptar el puesto. Por lo tanto, la vigilancia de la salud tendrá que tener en cuenta también este tipo de cuestiones. Entonces, no sé, por un poco me gustaría centrar ahí, que es que lo primero es la prevención. Y luego otra cuestión, y es que no estoy en absoluto de acuerdo, y además es incompatible, con que el Servicio de Vigilancia de la Salud conceda o deje de conceder bajas. No le corresponde y es una incompatibilidad en el Decreto 90/2023. Bueno, yo por contestarle, es cierto que dentro de un... Hablo de mi experiencia, es decir, nosotros tenemos un programa global de salud mental y uno de los pilares es el programa de vigilancia de la salud de los factores de riesgo psicosocial. Bien, eso lo he dicho. Pero además hay otros pilares. Soporte psicológico ad hoc. Es decir, se me ha muerto el perro, me he mudado de casa, etcétera, y estoy nervioso, ¿vale? 3, el welcome again. 4, generamos... En fin, tiene varios pilares, pero es cierto que... tenemos que dedicar los esfuerzos a al menos como médicos del trabajo, un programa específico de vigilancia de la salud, que no es fácil, pues eso, nosotros lo que hacemos es ir desde lo que nos encontramos, personas enfermas, que es lo que vemos los médicos, ¿vale? Personas que tienen una ansiedad, una depresión, un dolor de espalda, un lo que sea, y a partir de aquí, con una herramienta que tenemos los médicos, que es la entrevista clínica. Esto es que es fundamental. Te sientas a la persona delante y después de años de experiencia pues tienes la habilidad de conectar con esa persona y que esta persona te cuente. Y a partir de aquí, pues oye, los médicos tenemos esa habilidad, pues oye, pues a lo mejor lo que te pasa, estos dolores de espalda son debidos más a temas psicológicos y tal. Oye, tenemos este programa de vigilancia de la salud, ¿quieres entrar, quieres no entrar? Investigaremos, etcétera, y sobre todo te daremos ayuda, ¿vale? Lo que nosotros podemos hacer desde vigilancia de la salud es, uno, mejorar a nuestros pacientes, porque esa es nuestra acción principal, es decir, bueno, tenemos personas enfermas de la misma manera que tienes personas con otro tipo de patologías, intentas curarlas y darles ayuda, pues con estos temas también. Y 2, investigar de dónde viene esto, ¿vale? Y cuando nosotros investigamos de dónde viene esto, pues oye, pasamos a la empresa, decir, vamos a ver, siempre con el consentimiento de la persona. Tenemos esta persona que refiere esto, no que refiere, que hemos demostrado que esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Esto es una estructura de un programa de vigilancia de la salud, ¿no? Que tenemos la obligación de hacerlo y estoy de acuerdo con usted en este aspecto, ¿no? Sí, lo único de eso era deslindar ambas cuestiones, una de las cuestiones que pueden ser asistenciales y que pueden estar haciéndose, y otra la devolución que debe de hacer la vigilancia de la salud a la parte preventiva y en este caso concretamente
a la parte psicosocial, organizativa y de la mejora de la organización de la empresa para la eliminación de esos factores de riesgo psicosocial. Yo sí que le quería un poco contestar lo que has dicho de los cursos. A ver, si una persona para manipular una carga le enseñan cómo tiene que flexionar las rodillas, cómo se tiene que agachar, si estamos hablando de carga de trabajo, esa persona también tiene que saber si esa carga de trabajo es excesiva o no, si no es excesiva, cómo la puede dosificar, y todo eso sí que se le puede enseñar. Y si es una carga de trabajo excesiva, que esa persona pueda decirle a la empresa, oye, esta carga de trabajo que tengo es excesiva. Y ahí sí hay una modificación organizacional, un momentín. Y si, por ejemplo, es una situación de conflicto, que yo eso lo he vivido, es una situación de conflicto entre personas trabajadoras y el mando no tiene las herramientas para gestionar ese conflicto, porque todos no tenemos habilidades sociales y habilidades personales. Si no las tiene, si le han formado en cómo gestionar un conflicto, seguramente ese conflicto se resolverá mucho mejor. Entonces, yo sigo abogando porque los cursos son importantes, y son importantes para todo, para tu vida y para tu trabajo. Y si tu vida va bien, tu trabajo irá bien, y si tu trabajo va bien, sí. Bueno, yo lo veo así, para mí es muy importante, igual, pues eso, igual que hay cursos de manejo de cargas, de posturas forzadas, de conducción de carretillas, ¿por qué no va a haber cursos de psicosocial? Y encima, si has hecho una evaluación de riesgos y has visto que aparecen factores de riesgo psicosocial y has puesto unas medidas a la empresa, y esas medidas, en esas medidas está que los mandos a lo mejor no tienen la suficiente formación como para lidiar determinadas situaciones, o para mandar, simplemente no saben cómo mandar un mensaje para que lo entiendan, yo sí que lo veo importante, entre otra de las medidas que funcionarían. Bueno, no es que quiera cortar el debate, pero como ya le estamos robando tiempo a la siguiente mesa, lo vamos a tener que dejar aquí. Siento mucho, sé que hay otra cuestión en la sala, pero es que ya vamos sobre tiempo, entonces lo siento. Lo dejamos aquí y damos paso ya a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.